Estaréis conmigo que no cabe duda que el 2020 marcó un hito en la historia, pero todavía no nos queda claro cómo afectará al futuro. En el marketing digital estamos viendo la continuación de muchas tendencias. Por ejemplo, los profesionales creen que el aumento en el marketing digital representa la mayor oportunidad creada por los momentos actuales y nos puede dar una indicación de lo que nos deparará el futuro. Pero, ¿cómo será el futuro de nuestra profesión? Pues hoy vamos a hablar de eso y mucho más, así que te recomiendo que nos veas hasta el final. Y si te gusta el marketing, no dudes en suscribirte, darle a la campanita y darle a like a este vídeo. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! ¿El marketing será lo mismo después de la pandemia? Esta es una pregunta que muchos se hacen en este 2021, sobre todo ahora que el ritmo de la digitalización se ha acelerado en tantos sectores como consecuencia del COVID-19. Los vendedores y comerciales están cambiándose más y más al mercado online. Eso está clarísimo. Y el plan de muchos se enfoca en las plataformas de comunicación. Y muchos creen que, por ejemplo, los eventos virtuales seguirán sustituyendo los eventos tradicionales por un largo tiempo, incluso aunque dominemos por completo la pandemia. Por ejemplo, en el Centro de Innovación Virtual de la compañía T-Systems, los clientes pueden participar en talleres interactivos, como por ejemplo avatares 3D impresionantes para tener interacciones realistas a pesar del distanciamiento social. Y es que ningún comerciante se puede dar el lujo de ignorar las tecnologías digitales actuales. Y esto impacta en las ventas, en los clientes y en las comunicaciones empresariales. Y esto también está impulsando la propagación de tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y muchas más, como puede ser la señalización digital. Y justo al mismo tiempo, también está cambiando la demografía de los consumidores, también los medios que utilizan y el patrón de compras, que está claro que está cambiando, abriendo nuevas oportunidades para moldear el marketing digital en un futuro cercano y distante. Y esto lo que provoca son nuevas oportunidades para moldear el marketing digital en un futuro corto y a largo plazo. Y sí, uno podría creer que la digitalización ha convertido a todo el mundo en expertos del marketing. Y es cierto que todo el que haya comprado algún producto por Amazon sabe cómo funciona, pero no es tan simple porque la escena está cambiando, haciéndose cada vez más diversa y especializada. Según Chef Martech, en el 2020 hubo más de 8.000 nuevas soluciones de tecnología en marketing. Sí, 8.000 nuevas soluciones. Eso es un 13,6% más que el año anterior. Y un, ojo, 5.233% más que en el 2011. Y en estos datos, la categorización de los datos y las herramientas para recolectar información y analizar esta data son las que marcan un crecimiento más rápido, un 22,5% desde el 2019, seguidos después de aplicaciones digitales para proyectos, flujos de trabajo y relaciones. Por ejemplo, las herramientas de chat y marketing conversacional aumentaron un 70%. Y como resultado del incremento de posibles soluciones disponibles, pareciera que el marketing digital se está volviendo cada vez menos costoso, más barato. Y esto puede ser generalmente cierto, pero los expertos también son conscientes que mientras todas las soluciones se vuelven del más fácil acceso, y claro, más fáciles de usar, van a requerir de un mayor gasto de recursos. Y esto representa un reto para los presupuestos, ya que las empresas planean invertir más en canales digitales en el 2021, especialmente en motores de búsqueda, redes sociales, plataformas de audio y vídeo y también, claro, la web. Pero aquí me pregunto, ¿la inteligencia artificial no se puede encargar de todo esto? Pues para el 2020, el aumento global del uso de software con inteligencia artificial fue del 154% en comparación del año anterior. Tela, ¿eh? Y es que es difícil hacer un pronóstico sobre el futuro ahora mismo, pero el uso de la inteligencia artificial para aplicaciones de marketing probablemente se vuelva mucho más común una vez se hayan solucionado los problemas tanto legales y financieros que esto conlleva. Así, uno de los usos posibles en el marketing automatizado, el marketing automation, y sus ventajas van desde crear contenido, automáticamente que te generen contenido, o pasando por crear anuncios personalizados o la posibilidad de comprar en cualquier momento. Los expertos predicen que pronto la mayoría de la atención al cliente se realizará a través de chatbots. Hablarás con una empresa por chat y te contestará una máquina.
Ya pasa, pero será más y más las empresas que entren aquí. Y sabiendo todo esto, normalmente se cree que la inteligencia artificial elimina la necesidad del personal humano, pero eso no es totalmente cierto, ya que para tener una automatización exitosa es necesario tener especialistas competentes que comprendan y puedan explotar todas las etapas digitales del consumidor. Y la falta de personal calificado en esta tarea es una de las principales razones por las que las empresas no han invertido tanto en esta tecnología. Y sí, todos los hogares en el futuro tendrán su apoyo personalizado de parlantes inteligentes. Sí, esas máquinas como la Alexa de Amazon. Y es que gracias a los teléfonos inteligentes, los asistentes virtuales nos acompañan a todos los lados y siguen conquistando nuevas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, Amazon está trabajando para integrar a Alexa en los vehículos y que puedan sugerir lugares de interés cercanos, como pueden ser restaurantes o incluso un sitio para ir a comprar un producto que te guste. Y es que al final estarás conmigo que hay muchas oportunidades para juntar el mundo real con el mundo digital. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes pueden interactuar con la señalización digital en tiendas locales para mostrar anuncios personalizados en directo, basados en los datos de Google o Amazon, junto con la tecnología de reconocimiento de género, tipo de cuerpo y gustos en ropa. Alucina mandarinas. Y las herramientas de realidad aumentada también están ganando popularidad. Y es que estas tecnologías pueden mostrar a los usuarios de los teléfonos inteligentes información en directo, en vivo o mapas en 3D. Y sí, únicamente para ayudarlos a encontrar tiendas cercanas, entre otras muchas cosas, claro. Así que no te extrañe que pronto veamos anuncios de realidad aumentada regularmente. Y en algún momento en el futuro podríamos proyectar productos frente a nosotros usando gafas de realidad aumentada. Y cuando tomamos en cuenta la nanorobótica, estos conceptos nos abren dimensiones totalmente nuevas, ya que quizás algún día podríamos incluso escuchar música directamente en nuestro cerebro o tomarnos nuestras vacaciones soñadas mientras dormimos. Vamos, como la película Origen. Pero por ahora, volvamos a la actualidad y consideremos las soluciones que los comerciantes ya están usando para prepararse para el futuro. Muchos de ellos están invirtiendo en SEM, es decir, marketing en los motores de búsqueda como pueden ser Google, o también pueden invertir o invierten en redes sociales como Facebook o Instagram. Pero ahora, como también pasa en la web corporativa, el enfoque no está en palabras clave como pueden ser los nombres de los productos, no, sino que el enfoque ahora debe ser los beneficios del consumidor. Y las nuevas tecnologías te pueden ayudar a escoger la mejor estrategia. Piensa curioso que cada vez más gente pregunta a estos asistentes de voz. Y muchas búsquedas ahora son habladas. Y claro, eso hace que la cosa cambie y bastante. Además, actualmente ni el mejor anuncio es inmune a los bloqueadores de anuncios. Y esto significa una pérdida de billones de dólares cada año. Una de las razones por las que las personas usan los bloqueadores es porque aseguran que los sitios sin anuncios son más fáciles de usar. Pues bien, uno de los objetivos de Alexa u otros aparatitos debe ser dar respuestas específicas a preguntas específicas. Porque los consumidores generalmente solo le hacen preguntas cuando quieren respuestas inmediatas. Y tiene sentido apuntar a algo así también en los anuncios del buscador Google, los que salen antes de las búsquedas orgánicas. El famoso SEM del que te he hablado antes. Y sí, a pesar que hemos visto un cambio hacia los canales digitales debido a la pandemia del COVID-19, todavía nos enfrentamos a muchos retos, como por ejemplo, controlar el creciente volumen de datos. Y con este tema, la ciberseguridad también es importantísima. Y por si fuera poco, también se ha vuelto cada vez más difícil hacer que productos, marcas y compañías resalten dentro del mar de posibilidades. Hay muchísima competencia, muchísimas ventanas y como resultado, las campañas publicitarias tienen que ser aún más impresionantes para captar a la audiencia. Y como pasa en el marketing digital desde que existe, todo cambia a una velocidad de vértigo. Lo que ahora es tendencia, puede que mañana no lo sea. Ahora, parece que están de moda los TikToks, tweets, bots, webinars, marketing automation, realidad aumentada, etc. Pero lo que está claro es que nosotros, los profesionales del marketing, debemos estar en continua formación siempre. Y siempre para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Y eso pese a que muchos aún consideran que el marketing digital lo puede hacer tu primo. Y no, hace falta profesionales de verdad. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Piensas igual? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita,
debes mirar este vídeo aquí que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos otros dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que mires, que me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.